¿Alguna vez nos hemos preguntado qué es lo que queda de un imperio cuando sus ejércitos ya se han ido y sus banderas han sido arriadas? Bueno, hoy vamos a explorar justo esa idea, una idea superpoderosa. Esto es un clavado a la teoría postcolonial. Esta es la pregunta del millón, la que nos va a guiar en todo este recorrido. ¿Por qué? A ver, aunque la era de la colonización, digamos, oficial, parece haber terminado, sus efectos se sienten todos los días y en todas partes. Es como un gran rompecabezas. Y aquí va la primera pista. No hablamos de fantasmas, para nada. Hablamos de sistemas de pensamiento, de cultura y de poder que siguen operando casi bajo la superficie. Y vamos a conocer a los intelectuales que nos dieron, por así decirlo, los lentes para poder ver estas estructuras. Muy bien, empecemos por el principio. Imaginemos ese momento. Cambian las banderas, se celebran las independencias. Muchísima gente creyó que la historia había dado un giro final, ¿no? Pero pronto se darían cuenta de que las viejas estructuras de poder no se habían ido, solo se habían vuelto invisibles. Entonces, ¿qué es exactamente la teoría postcolonial? Ojo, no es solo el estudio de lo que pasó después de las colonias, es más bien una lupa, una herramienta para examinar cómo el colonialismo moldeó no solo las fronteras de los países, sino también las mentes, las identidades y hasta la propia idea de qué es normal o civilizado. Es una condición que de hecho persiste. Y el objetivo es increíblemente ambicioso. No se trata solo de criticar el pasado, sino de desmantelar activamente esas estructuras invisibles, aquí, en el presente. Es en cierto modo desaprender para poder construir algo totalmente nuevo. Para entender bien cómo funciona esta teoría, tenemos que conocer a sus figuras clave. A mí me gusta pensar en ellos como detectives. Solo que, en lugar de resolver crímenes, se dedicaron a resolver los misterios del poder colonial. Nuestro primer detective es Edward Said. ¿Y qué descubrió él? Que el colonialismo no solo usaba armas, sino que también usaba historias. Descubrió una especie de guión cultural que Occidente escribió sobre Oriente para justificar su dominio. Un guión que definía clarito quién era el héroe y, claro, quién era el villano. Luego tenemos a Gayatri Spivak. Y su método fue muy diferente. En lugar de enfocarse en lo que decían los poderosos, ella le prestó atención a los silencios de la historia. Se empezó a preguntar por todas esas voces que fueron borradas sistemáticamente de los archivos, como las de las mujeres campesinas o los pueblos indígenas. Y finalmente, Homi Bhabha. Él encontró lo que podríamos llamar una falla en el sistema. Esa exigencia de que los colonizados imitaran a sus amos, pero sin llegar a ser idénticos. Y es justo en esa copia imperfecta, en esa ambigüedad, donde él encontró la semilla de la resistencia. Bueno, ya conocemos a nuestros detectives. Ahora veamos las pistas que encontraron. Estos son los conceptos clave, las herramientas que nos permiten decodificar cómo funciona realmente el poder poscolonial. Aquí está el guión que descubrió Said, el orientalismo. Y a ver, no es un simple prejuicio, es toda una máquina académica, artística y política que construye una imagen de Oriente como algo exótico, irracional y sobre todo necesitado de ser gobernado. El conocimiento se convierte, así, en un arma para justificar el poder. Y esta es la conclusión, que es una bomba. Según Said, ningún libro, ninguna pintura, ninguna noticia sobre otra cultura es neutral. Toda representación está ligada a intereses y al poder. Esto, claro, cambia por completo cómo vemos la idea misma de conocimiento. Ahora, pasemos al silencio que escuchó Spivak. Ella usa un término clave, subalterno. Se refiere a aquellos que están tan abajo en la escala social que ni siquiera pueden representarse a sí mismos. Pensemos en campesinos, mujeres indígenas, trabajadores explotados. Sus historias simplemente no existen en los registros oficiales. Y Spivak lanza esta pregunta que es súper provocadora. Y su respuesta, que ha sido muy debatida, es que no. Pero ojo, no es porque no tengan voz, sino porque cuando intentan hablar, las estructuras de poder dominantes, que son occidentales, patriarcales, o distorsionan su mensaje, o simplemente no lo registran como un discurso válido. Este silenciamiento es, de hecho, una forma de violencia. Se le llama violencia epistémica. Es el proceso por el cual el colonialismo no solo conquistó territorios, sino que invalidó y destruyó formas enteras de saber, medicinas tradicionales, filosofías, sistemas legales. Fue un borrado cultural sistemático. Y aquí es donde entra la copia imperfecta de Bhabha. El proyecto colonial exigía que los colonizados se volvieran más civilizados, más como ellos. Pero,
Y este es el truco, nunca debían ser idénticos. Esa brecha, ese casi pero no del todo, crea una ansiedad enorme en el poder colonial y, como veremos, también una oportunidad. Y este ejemplo lo ilustra de una forma brillante. Pensemos en los abogados de la India que fueron educados en Gran Bretaña. Usaron el mismísimo sistema legal británico para argumentar a favor de la independencia de la India. La imitación se convierte en amenaza. La copia imperfecta aprende a leer el manual y lo usa contra su creador. Bien, todo esto puede sonar muy teórico, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ven estas ideas en el día a día? Vamos a ver cómo este fantasma del colonialismo sigue operando en la máquina del mundo contemporáneo. La verdad es que el legado está en todas partes. Lo vemos en las estructuras de racismo sistémico que se basan en jerarquías coloniales. Lo vemos en los debates sobre si los museos europeos deben devolver tesoros culturales. Lo vimos en el discurso de la guerra contra el terror, que revivió viejos clichés orientalistas sobre Medio Oriente. Y lo vemos incluso en cómo el turismo a veces convierte a las culturas en un espectáculo exótico, reproduciendo esa vieja mirada de poder. Pero, a ver, este campo de estudio no es un bloque sólido y sin fisuras. Como toda buena investigación, está llena de debates internos, de matices y de preguntas que siguen abiertas. Un debate clave es el que distingue el pensamiento postcolonial del decolonial. El primero, que es el que hemos estado explorando, surgió más que nada en el contexto del Imperio Británico y se centra mucho en el lenguaje y la cultura. En cambio, el pensamiento decolonial nació de la experiencia de América Latina y argumenta que la modernidad misma se construyó sobre la base del colonialismo que empezó en 1492. Para ellos, no es algo post, es una estructura de poder que continúa y que necesita ser desmantelada activamente, no solo criticada. Lo que es crucial entender es que estas teorías no nos ofrecen soluciones fáciles. No hay una receta mágica para la descolonización. Más bien, lo que nos dan es un increíble conjunto de herramientas para seguir investigando. Y cerramos con esta idea poderosísima. La descolonización no es un interruptor que se apaga y listo. Es un proceso. Es un trabajo difícil, a menudo contradictorio y que nunca termina del todo. Es la tarea para todos de aprender a ver el mundo y a vernos de nuevo una y otra vez.